antes, porque ya es más de la medianoche, 14 de julio, tendría que comenzar la venta de Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, el libro Monty Salfate, que promete develar todos los misterios de Donald Trump. ¿No es así, Salfate? En el peor momento de su carrera política, queridos amigos, y saludando por supuesto a todos los que se vienen sumando a nuestra sintonía el día de hoy, Donald Trump ahora, por si fuera poco, tiene que tratar de evadir una puñalada en la espalda que le llega de su círculo más íntimo, de su sobrina, que en algún momento hasta trabajó con él. Una mujer que no es cualquiera. Es una mujer que es psicóloga y que está en condiciones de hacer un perfil de quién es el actual presidente de Estados Unidos, escarbando en cuáles han sido sus episodios, comportamientos hacia las mujeres, la forma en que trampea para conseguir ciertos puestos en universidades, un largo etcétera que no se dejó nada por decir en esta tremenda publicación que ya en un par de horas más va a estar disponible para todo el mundo, porque supuestamente no solamente el libro va a estar en físico, sino también para su descargo en versión digital en todas las plataformas que lo comienzan a ofrecer. Comenzamos este programa, queridos compañeros, con este titular que llega de la BBC, que dice lo siguiente y que es lo que vamos a pasar a revisar. Mary Trump, 5 impactantes pasajes del revelador libro de la sobrina del actual presidente de Estados Unidos. Nos referimos a Donald Trump, donde, como tú bien decías, decía cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo y cómo en su propio Twitter, cuando en el año 2016 este hombre es consignado para llevar la batuta del país, de la gran nación norteamericana, ella dice, es la peor noche de mi vida, según lo consignó el Washington Post. La verdad es que lo que vamos a revisar son 5 como capítulos, como episodios que marcan la trayectoria para tratar de entender un mapa, un perfil psicológico a través de las actitudes y cómo él se maneja desde el poder para manipular, para engañar, para extorsionar, para oprimir y finalmente llevándolo a convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Terrible. Así, bueno, todos nos preguntamos por qué Mary Trump habla ahora y por qué hablar también, siendo que tiene una familia tan poderosa. Tiene el presidente de Estados Unidos, es su tío, pero bueno, yo los quiero llevar un poquito hacia atrás y al año 99, porque cuando muere el abuelo Trump, digamos, que es el padre de Donald Trump y también el padre de Mary Trump, que es Fred, claro. Cuando muere el abuelo Fred, lo que él hace, y que después se entera Mary Trump con su hermano, es que el abuelo no los dejó dentro del testamento. Por lo tanto, eso hizo que se fueran a un juicio. Y en ese juicio, para poder pelear parte de la herencia, porque lo que pasa es que el padre de Mary Trump muere en el año 81 y el abuelo muere en el 99. Por lo tanto, como no estaba el hijo mayor del abuelo, esa parte de la herencia pasa finalmente a los sucesores, que serían los hijos. Como no estaba Fred Jr., digamos, no le dejaron la parte que le correspondía a la herencia y ahí se tuvieron que ir a un juicio que finalmente ganaron, pero una de las condiciones de haber ganado este juicio para poder quedarse con parte de esta herencia era mantener un silencio, era mantener un acuerdo de confidencialidad durante 20 años. Por lo tanto, ese acuerdo se acabó el año pasado y ahí es cuando Mary Trump empieza a cranear este libro y a decir, yo no quiero seguir callando más, yo quiero contar todo lo que sé, porque tiene una rabia tremenda. Tuvo 20 años para escribirlo. Así que este es el momento en que ella decide alzar la voz y decide sacar todo lo que ella sabe, porque ahora en este programa vamos a conocer por qué hay tanta rabia de parte de Mary Trump hacia toda su familia. Yo sé que tú tienes toda la información, Salfate, así que empecemos desde ya. ¿Puedo antes, para complementar justamente lo que decía Monty? El porcentaje que ellos estaban peleando la herencia no era menor, era un porcentaje de un 20%, que sí se le entregó a todo el resto de los nietos, menos a Mary con su hermano. Entonces ahí empieza esta pelea, y con respecto a estos 20 años de este acuerdo de confidencialidad, ahí también hay ciertos resquemores entre Mary y la familia Trump. De hecho, es el hermano menor de Donald, y acá para que empecemos en antecedente ya, es Robert Trump, quien pone una demanda
una demanda, de hecho la fecha exacta es el 16 de junio, pone una orden de restricción para que bloqueen la publicación de Mari, es decir, este libro. Claro. ¿Y él en qué se ampara? En que justamente dice que Mari estaba violando un acuerdo de no divulgación, que para juicio de él ese acuerdo no tenía una fecha limitada, no duraba solamente 20 años. Lo interesante de todo esto es que burocráticamente Robert hace mal el trámite, por decirlo de alguna forma, porque pone esto en un tribunal. ¡Es de familia! ¡Es de familia! Claro, hay cosas que también se heredan y no es plata. Pone esto en un tribunal de Nueva York, que el juez dice, ¿sabes qué, compadre? Yo en realidad no tengo jurisdicción en lo que me estáis pidiendo. Te equivocaste de tribunal. Tenéis que ir a otro tribunal, acá no hay jurisdicción. Además, como para hacer una comedia de equivocación, a Robert se pagó mal unas costas, entonces por trámite, por no jurisdicción y por hacer mal el trámite, finalmente eso no se dio la orden de restricción, y es por eso que estamos hablando de que ya hoy, 14 de julio, el libro podría salir adelantándose 2 semanas, porque era para fines de julio la fecha inicial, pero es tanta la expectación, Salfate, que la gente dijo, lo queremos, y la psicóloga y lo tenemos. Dijo, listo, lo tenemos, y primero lo tiene Así Somos. Ya, atención, vamos a ir con estos 5 episodios que marcaba, ¿cierto? Que parece ser parte de los capítulos también, a propósito del titular. Solamente quiero decir que esa queja que levanta, digamos, Robert es dispararse al pie, porque él no niega los hechos. Él simplemente dice que no puede contarlos legalmente, pero no dice de cierta manera que está faltando la verdad. Vamos con el primero. Atención, tenemos la portada del libro. Vamos a ir al capítulo que hace referencia y que lleva, obviamente, la insignia que dice más allá del narcisismo. A ver, este punto no es menor, entendamos. Mary Trump, autora de esta biografía no autorizada, tiene 55 años y de profesión ella es psicóloga, ¿ok? Cuando habla de que esta vinculación narcisista encriptada en la personalidad de Donald Trump, dice que nace prácticamente de su jardín de infancia. El narcisismo se traduce psicológicamente como un exceso de amor hacia sí mismo, pero para que no confundirnos, esto no tiene que ver que sea producto de una severa confianza en tus dotes y capacidades. Por el contrario, tiene que ver con una ruptura psicológica de al verte visto tan vulnerable, tan violentado en algunas oportunidades, o tan inseguro de que si realmente vas a dar la talla de quienes te preceden. Finalmente él se genera esta coraza que es una inseguridad constante, donde tiene que estarse confirmando a través de abusos, de protestas, de ser un cabrón, de ser un señor en raja diablo. Un narcisista es una persona que se quiere mucho, pero le cuesta expresar amor y compasión hacia los demás. Finalmente es un desgraciado que se viste, digamos, con los mejores atavíos, de ser una persona inteligente, de que es caritativa, pero en el fondo es un egoísta, porque lo único que le importa es él, porque está en una medida de autoprotección constante. Dice, señala Mary Trump, Donald no es simplemente débil, o sea, es débil, pero no solo eso. Su ego es algo frágil y debe ser reforzado, tal como decía, en todo momento, porque sabe, el presidente de Estados Unidos sabe en el fondo que no es nada de lo que dice ser. Eso, a ver, hay patar las canillas y otra cosa que solo un balazo en la cabeza, aquí le pegó un cañonazo. Lo mató, lo dejó así, que es una persona destruida, que es un fantasma, es una máscara nada más. Oye, es súper interesante todo lo que tú estés planteando, Salfate, porque de hecho, ¿cómo se empieza a dibujar? ¿Qué es lo que plantea en esta parte que tú nos estás explicando? La personalidad de Donald Trump en base a la personalidad de su padre, justamente. Y de hecho, hay uno de los capítulos que yo empecé a buscar, donde Sarah cuenta las frases que Donald Trump le decía a Fred Jr., es decir, a su hermano, es decir, al padre de Mary. Perdón. Y la frase textual es: papá tiene razón, no eres nada más que un chofer de autobús glorificado. Esto porque Fred, el papá de Mary, justamente,
estaba haciendo una carrera de piloto, que es uno de los grandes conflictos que tenía con la familia, porque él prefirió irse a la carrera que lo apasionaba, mucho más que a los negocios que el padre quería meterlo. Él decidió hacer su vida y por eso empezó a ser humillado constantemente. Entonces, ¿por qué pongo esto en antecedente? Porque creo que, y sin defender en lo absoluto a Donald Trump, por favor, creo que sí hay que entender que también el libro tiene mucho de catarsis para Mary. Mucho de... Ella vivió viendo cómo su tío Donald, como su papá Fred, trataron mal, abusaron un poco psicológicamente de su padre, cómo trataron mal también a su madre, porque además la mamá de Mary, que se llama Linda Clapp Trump, nunca fue aceptada por la familia Trump. Ella trabajaba si mal no me recuerdo, era como aeromoza, ya trabajaba en todo este mundo de los aviones y nunca fue aceptada. Entonces ella tiene un tema que tiene que botar una catarsis, Monty, de viví como a mi familia la odiaron constantemente, a mi núcleo directo, justamente. Mira, y tenemos fotos precisamente de la familia Trump. Sí, eso, mira, descríbelos quiénes son. Mira, solamente cortito, de izquierda a derecha, que está viendo la gente es, de izquierda a derecha está Robert Trump, Elizabeth, Fred, hermano mayor, Donald Trump, ahí cayéndose para el lado derecho, y finalmente Marianne. Ahí está la feliz familia y por dentro, digamos, todo podrido. Claro, para entender hoy día el comportamiento actual de Donald Trump, y bueno, ahí vemos en la foto el del medio es el abuelo, sería Fred, el patriarca. Claro, el que está de pie. Claro, para entender un poco el actuar de Donald Trump, porque claro, sin ser psicólogos nosotros, yo creo que para poder entender el comportamiento de una persona hay que ir hacia atrás, hay que ir cómo fue su familia, cómo creció, en qué ambiente, y claramente para Mary Trump, que es la autora de este libro, debe ser tremendamente doloroso abrir esos pasajes de su vida, porque además ella perdió a su padre cuando era muy chica, tenía solo 16 años, entonces perder a tu papá a esa edad, seguir también dentro de una familia que siempre te tuvo marginada, que siempre te está cuestionando, porque también ahí Mary Trump, si bien fue a la universidad, después dejó la carrera, entonces como que tampoco fue una alumna modelo, tampoco fue como una mujer que calce perfectamente dentro de esta familia, que es muy similar a lo que se ve hasta el día de hoy en las familias de reinados, en las familias aristocráticas, donde siempre se trata de mantener el apellido, el linaje, el buen ahí abuelo como patrón de fondo quería que sus hijos siguieran por su camino, sin importarle la felicidad, por ejemplo, de su hijo mayor, que quería ser piloto, pero no, le daba lo mismo. Entonces son valores que son, creo yo, que muy antiguos. Hoy día sería muy difícil o muy mal visto también que alguien quisiera implantarle esas ideas a sus hijos. O sea, no me cabe duda que debe existir gente que todavía forma a sus hijos de esa manera, pero es parte del proceso de la evolución también que esas cosas nos sigan pasando, porque así tú puedes determinar cómo va a ser tu hijo cuando grande, sobre todo cuando tu hijo después está a cargo de un país, y era lo que comentábamos recién un poco antes del programa. O sea, tener un personaje que tiene no sé si traumas desde joven, que a él siempre le impusieron mucho poder. O sea, el mismo Donald Trump decía, mi papá siempre quería que yo fuera el mejor. Si querías emprender un negocio tenía que ser el más exitoso, si tenía que estudiar tenía que ser el más sobresaliente. Entonces, ¿cómo crece una persona bajo esa presión siempre? Y si después a eso le sumas poder y dinero, estamos hablando de un personaje que de verdad no sé cuánto de humano puede tener. ¿Sabes qué? Y muy breve, yo creo que es un poquito peor incluso. Porque no es que el papá siempre quiso que Donald Trump fuera el mejor, que fuera el dueño de los negocios. Él quería que Fred fuera el mejor. A él le importaba que Fred, que el hijo mayor. Entonces creo que a todo el análisis que tú haces correctamente, Monty, creo, Salfate, que habría que sumarle la presión de que fuiste el segundo, de que en el fondo fue porque mi hijo mayor no quiso los negocios, porque mi hijo mayor no fue lo que yo quise, entonces te tengo que agarrar a ti, que en el fondo eres lo que me va quedando. Eso también te deja una marca. Y la responsabilidad de no defraudarlo, ¿cachai? Claro, mira, fíjate que yo creo que Donald Trump, cuando uno lo escucha, no sé si él se sentía con una particular obligación de estar a la altura de su padre, pero sí yo creo que le quedó una larga mella de saber de que él era la segunda opción. Claro, y que más encima, como él vivió, ni siquiera la segunda opción, cuando él vivió que alguien que no iba a ser,
finalmente él comenzó a darle rienda suelta a una serie de rupturas. Hay que entender de que el papá, digamos, de esta familia, el patriarca, les dio todo excepto lo más importante, que es inteligencia emocional. Ellos no tienen ninguna herramienta blanda, incluso así, porque nos vamos a colocar así como que Donald Trump es malo, que lo es, y que Mary es la buena. Mary, siendo psicóloga, en sus fotos que ella misma elige para la portada de los libros, se ve una mujer, si bien muy linda, digamos, propia de los genes de su familia, se ve bastante compungida, se ve una mujer angustiada, una mujer que no es feliz, que nunca ha podido encontrar un punto de equilibrio y ha podido resarcir, digamos, todo el daño que su abuelo le generó a su padre, que finalmente terminó en una especie de suicidio, vamos a decirlo, obviamente producto del alcoholismo y la frustración. Sí. De hecho, lo que decía Michael es tan importante, porque mira, el abuelo Trump no tuvo, después de que su hijo mayor no quería, de que finalmente también, digamos, no lo respetaban y lo miraba como autoridad de admiración, el abuelo no tuvo más remedio que recurrir a su hijo Donald. No fue una decisión que a él, el abuelo, ¿cierto? El papá, el patriarca, lo dejara feliz. Y finalmente, esto aparece en el libro, dice, cuando las cosas se pusieron mal, a fines de las décadas del 80, Fred ya no podía separarse de la brutal ineptitud de su hijo. Mira, el padre no tuvo más remedio. Entendiendo cómo era este Donald Trump, que era alguien, digamos, sin control y con pocas habilidades blandas, no tenía, digamos, ni un dejo, digamos, de compasión por el resto, no tuvo más remedio que seguir este compromiso. Todo esto palabra de Mary Trump, que finalmente concluye y añade, su monstruo había sido liberado. O sea, Fred, abuelo, elige obviamente a Donald Trump, ya que Fred no quiso. Donald, tú serás. Y él mismo reconoce, no tengo otra, pero sé que esto es prácticamente como liberar una bomba atómica social. Y sin embargo, hecho, hoy ya estamos viendo esas consecuencias. ¿Se acuerdan que hace un par de... Monty, perdón, dale. No, quería agregar que justamente desde la Casa Blanca decían que Mary Trump no podía hacer ese como análisis psicológico ni ese perfil hacia Donald porque él es su tío, no es su paciente, por lo tanto le querían bajar el perfil desacreditando todos esos análisis que hacía Mary Trump porque no estaba como profesional, como psicóloga capacitada para poder emitir un análisis o un diagnóstico de un familiar. Esa era como la contrapropuesta que hacían ellos, el contraataque. Oye, y para seguir equilibrando, de hecho, y para seguir equilibrando, Sarah Matthews, que es portavoz de Casa Blanca, dijo que el libro se debía al propio interés financiero de Mary Trump, justamente por todos estos asuntos que han tenido, todos estos conflictos con las herencias.